Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fanáticos y fanáticas del misterio. Soy Marco Bustamante y esto es Alto Misterio. Hoy vamos a hablar de una maldición que tiene más de 100 años. Y a ver, ¿y cómo la traemos a la actualidad a esta maldición? En unos años, en pocos años, tenemos que votar de vuelta. Uno de los candidatos probables es Axel Kicillof, que es actualmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es muy probable que en el 2027 veamos cara a cara al presidente de la República, Javier Milei, contra Axel Kicillof o del otro lado Axel Kicillof con su propuesta. A ver, ¿qué tiene en contra Axel Kicillof? Una maldición. Damas y caballeros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene una maldición en contra y hoy te voy a contar los dos orígenes probables. Ambos orígenes son muy parecidos, tienen muchísimos puntos en común. En uno está más metido en la política y en otro es como más espontáneo. Pero ambos terminan con la maldición de la provincia de Buenos Aires. Vamos a arrancar con el primero. En esta historia, el día de la fundación de La Plata, la gente se enoja y va a buscar una bruja. Hay una participación política porque detrás del enojo aparentemente hay una mano negra de la política, pero no es tan evidente. Esta es la primera versión de la maldición de La Plata. Al parecer, el gobernador Axel Kicillof no solamente debe vencer las internas peronistas para ser candidato a la presidencia de la República, y más allá de eso, para ser presidente de la República, sino que además tiene que lidiar con una vieja maldición conocida como la maldición de los gobernadores. Dardo Rocha pensó fundar la ciudad de La Plata el día 23 de octubre de 1882, fecha en la cual su esposa cumplía años. Pero una intensa lluvia anegó el sitio donde debía colocarse la piedra fundamental y obligó a trasladar dicho centro geográfico casi 1 kilómetro hacia el sur, hasta su actual emplazamiento. De esta forma, el entonces poblado de Tolosa quedó fuera del ejido urbano y se retrasó en varios días el acto de fundación. La nueva fecha, elegida por Dardo Rocha, fue el 19 de noviembre, cumpleaños de su hijo varón, Ponciano. Este cambio de fecha quizás le salvó la vida a su esposa Paula, pero signó el destino del pequeño. Aquel 19 de noviembre, varios trenes partían desde la estación porteña de Constitución hacia el lugar donde sería fundada la nueva ciudad. Hacia las 6 de la mañana salía el primer tren, lleno de curiosos y muchos que estudiaban las oportunidades de ser los primeros pobladores de una ciudad que contaría con importante apoyo y regalías oficiales. A las 12 del mediodía hacía lo propio el tren de la comitiva oficial. Miles de personas se trasladaron durante toda la mañana. Todo estaba previsto para el banquete oficial y popular que se realizaría en el salón de conciertos de la Exposición Continental, recientemente realizada en Buenos Aires y ahora instalado entre las calles 4 y 5, 51 y 53. Pero algo falló.
los alimentos escasearon o estaban en mal estado. Bebida prácticamente no había y el agua fue poca, sucia y con un sabor que preocupaba su ingesta. Lo que debía ser una jornada memorable y auspiciante para todos los que se habían dado cita en tal particular fundación, se transformó en patente malestar y frustración. El discurso de Rocha y el acto de colocación de la piedra fundamental calmó algo los ánimos y evitó un desenlace violento. Luego, en la estación de Tolosa, un solo tren partió aproximadamente a las 7 de la tarde para llevar de regreso a sus hogares a los integrantes de la comitiva oficial y un reducido número de ciudadanos comunes que tuvieron que viajar como pudieron, apretados, agobiados y hasta colgados de las escalinatas. El resto tuvo que quedarse en la estación y tuvo que resignarse a pasar la noche, que ahora se presentaba fría, ventosa y tormentosa además. Para muchos debe haber sido una de las peores noches de su vida, en medio de la pampa. La verdad que muchos se sintieron estafados, maltratados y no pudieron contener su rabia. Y esto hizo que dieran rienda suelta a sus peores instintos. La muchedumbre que estaba en el lugar pasando frío, estimulada convenientemente por factores políticos, se transformaría en una especie de turba irreflexiva, obviamente, y adecuadamente infiltrada, se la llevó a concretar un hecho nefasto. Se organizó un pequeño grupo para visitar a una vieja curandera que vivía cerca de la estación y que ya estaba sobre aviso, y obtener sus servicios en favor del trabajo que se iba a realizar. Una vez que se conjugó todo esto, fueron a el lugar donde se puso la piedra fundamental, caminando en medio de la oscura noche, guiados por un ayudante de la curandera. Hay un relato que supuestamente se recoge de ese momento que dice así: cuando alcancé otra vez al grupo, ya se estaba profanando el cofre que se había enterrado esa misma tarde. Mis superiores no pudieron o no quisieron retener a los más excitados, quienes, afanados por descubrir lo que celosamente se había guardado, rompieron objetos y provocaron unos minutos de gran desorden. Todos querían algo violentamente, se disputaron cada pieza, muy especialmente las medallas y monedas que consideraban de oro y plata. Pronto se armó una batahola de proporciones, dice el testimonio de la época. Uno de mis superiores tuvo que extraer su revólver y disparar un tiro al aire para calmar los ánimos, y les dijo que mataría al que no obedeciera o al que alguna vez hablara de lo ocurrido. Los hizo retirar a todos unos cuantos metros y salir del pozo a los que allí estaban. Luego eligió unos pocos para enmendar el desorden. Ciertamente faltaban los objetos menores y de valor, pero eso no pareció importar. Comenzó entonces una precisa selección de los documentos que se hallaban guardados y eran cuidadosamente retirados, dejando solo los que consideraban de menor importancia. Vi cómo el superior que nos comandaba se quedaba con unos documentos perfectamente enrollados
y atados con una cinta celeste y blanca, los guardó en el bolsillo derecho de su chaqueta. Luego nos colocó a todos formando un círculo alrededor del hoyo y nos ordenó caminar girando hacia la izquierda, mientras debíamos repetir en voz alta las frases que él nos gritaba. Y estas son las frases, atención: nosotros, hombres y mujeres de bien, invocamos todas las fuerzas malignas de la tierra y del cielo, convocamos los espíritus del mal y les pedimos, les ordenamos que se queden para siempre en este lugar, por los siglos de los siglos, y en este sitio nadie viva en paz y prosperidad si naciera una ciudad. Malditos sus habitantes, malditos los hijos que nazcan en ella, malditos los jóvenes y malditos todos los que la amen y la defiendan. Dios nos libere de ellos para siempre, y quien se atreva a descubrir este secreto, que lo pague con su vida. Luego de varias vueltas, cuando concluimos dicho recitado, nos detuvimos y algunos se acercaron para orinar dentro del foso. Enseguida, 3 o 4 personas compusieron el lugar y acomodaron hasta el último detalle para que al día siguiente nadie notara lo acontecido. Y la maldición se cumple desde entonces. Su primera víctima quizás haya sido el pequeño Ponciano, el hijo del fundador, que cumplió años por última vez aquel 19 de noviembre. Pensadores y poetas nacidos en La Plata siguieron igual suerte. Recordemos a Francisco López Merino y a quienes con él integraron aquella cofradía que ellos mismos denominaron Primavera Fúnebre, quizás vislumbrando su destino. Ellos fueron Alberto Meniorós, Abigail Lozano, Pedro Mario de Leye, Héctor Ripa Alberdi y Francisco López Merino, 5 poetas curiosamente nacidos en esta ciudad que fallecieron muy jóvenes y en accidentadas muertes entre 1914 y 1928. Pero hay otra versión donde ahí sí ya es más política, donde vemos más la mano de la política más claramente metiéndose en la historia, y esta bruja que es contratada por directamente la política para hacer el gualicho, la maldición que iba a condenar a todos los gobernadores. Esta historia comenzó, según los datos de los historiadores locales, el 19 de noviembre de 1882, el mismo día de la fundación de la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales, un lugar hermoso. Ustedes saben que durante muchos años se conservó y todavía está ahí en el Museo Dardo Rocha la piedra fundamental. Dentro de la piedra fundamental había un cofre con una especie de ampolla de vidrio y con una caja del tiempo que se exhibe. Estuvo guardada durante 100 años ahí abajo con diversas medallas, pañuelos de la fundación y elementos que fueron utilizados, incluso la pala de la piedra fundamental de la ciudad de La Plata, que hoy se exhiben en un museo y que fue abierta en 1982 ante un gran número de gente, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema. Estábamos hablando de el 19 de noviembre de 1882.
el día de la fundación de La Plata. Dice que era un día horrible, que había llovido mucho. Bueno, en esos tiempos el enfrentamiento político entre el entonces presidente de la nación, el general Julio Argentino Roca, y el doctor Juan José Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires, había llegado al extremo de sabotajes mutuos. Eran gente de armas tomar y de otros recursos, ¿no? El presidente Roca, en una actitud de desprecio hacia Dardo Rocha, no solo faltó a la fiesta de la fundación de La Plata, sino que aparentemente envió infiltrados que finalmente frustraron el asado que debía supervisar don José Hernández. Era una fiesta multitudinaria de la cual se conserva una especie de cuadro que está en exhibición ahí en el Museo Dardo Rocha. Si no me equivoco, creo que en el cuadro a propósito lo pusieron a Roca como gesto de que, mira, vos no estuviste, pero igual te ponemos. Creo que, si no me equivoco, es así la historia. El Museo Dardo Rocha está enfrente a la Plaza Moreno, ahí la plaza principal de la ciudad de La Plata. Bueno, sigamos. A todo esto, el pueblo platense, en lo que hoy es la Plaza Moreno, esperaba con impaciencia la comida que nunca llegó. La carne, atención a esto, estaba podrida la carne. Ese fue el sabotaje, ¿no?, de Roca. Un año más tarde, el escritor Arturo Capdevila, en su libro Lores Platenses, afirmó que la ciudad de La Plata había nacido mal. Pero esta no fue la única jugarreta de Roca. Según Reynal, el entorno presidencial contrató a una bruja de la localidad de Tolosa, por eso se conoce como la Tolosana, lugar donde había resentimiento contra la nueva ciudad, porque esta cortaba a Tolosa por la mitad. Más allá de todo eso, dice que también hay como una segunda versión que la gente enojada por el asado podrido. También, bueno, había una bruja. Bueno, es como la versión alternativa de todo esto. Pero volvamos al caso de Roca. Parece que Roca contrató a esta mujer que era de la ciudad de Tolosa. Allí, en la Plaza Moreno, la bruja tolosana, junto con los agentes del general Roca, violaron el recinto y sacaron los 3 documentos que certificaban la creación de La Plata. De hecho, esa violación al lugar quedó plasmada en los documentos de la época. Existió realmente la violación al lugar y de hecho tuvieron que reemplazar los documentos y parte de las cosas que se robaron, ¿no? Y entonces sacaron los 3 documentos que certificaban la creación de La Plata, el acta de la fundación, el plano de la ciudad y la carta del doctor Dardo Rocha a la posteridad, para cuando se cumpliera el 100º aniversario de La Plata, que eso fue en 1982. Luego, los agentes presidenciales descorcharon las botellas de vino y champán que habían dentro de ese habitáculo que aún existe ahí en Plaza Moreno y que hoy tiene una piedra de mármol arriba, que deberían guardarse durante 100 años. Se embriagaron y comenzaron a reñir, o sea, pelear, por quedarse con las monedas de oro y plata
que ahí estaban guardadas. Posteriormente a todo esto, se afanaron todo, obviamente, todo se afanaron. Posteriormente, la bruja ordenó a este grupo de aproximadamente 10 personas, no eran 100 personas, eran 10, girar alrededor del recinto en sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, tenemos que imaginarnos Plaza Moreno, 1880, 10 personas con la bruja 11 girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y a punto de hacer el gualicho que condenaría a los gobernadores. De acuerdo con lo explicado por los historiadores locales, este hecho significa un atraso del tiempo, un detenimiento que no favorece el crecimiento de esta ciudad. Incluso hay un historiador que afirma que es por eso que las obras públicas siempre se atrasan en la ciudad de La Plata. Mientras giraban alrededor del recinto, la bruja reproducía la maldición por partes y luego el resto de los presentes repetían en eco. En la última parte del rezo de la bruja, profetizó: ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires podrá llegar a la presidencia de la nación. Clave, o sea, parte de la maldición, por lo menos el final, es: ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires podrá llegar a la presidencia de la nación. Aparentemente, mientras esto pasaba, la mujer de vez en cuando iba y orinaba y defecaba arriba de la piedra fundacional de la ciudad de La Plata. Porque lo que esta mujer buscaba era que el gobernador Rocha no llegara a ser presidente. Pero claro, esto se hizo y esto quedó, digamos, ya quedó la maldición quedó, y no solamente Rocha no fue presidente, sino que muchos otros gobernadores no pudieron llegar a la presidencia de la nación. Así, con esas palabras, terminó la maldición. Pasa el tiempo, pasan los gobernadores, pasan los presidentes y llega en la década del 2000. Con el nuevo milenio, Eduardo Duhalde manda hacer un contragualicho. Y pasa esto. Noche de brujas en La Plata para exorcizar a Duhalde. Un mentalista se aprestaba esta madrugada a practicar en la Plaza Moreno un ritual para cortar la maldición de los gobernadores. Su antimaleficio llegó a oídos del presidente Carlos Saúl Menem, que decidió colaborar con su propio antídoto para nervios de los dualdistas. Mientras el autodenominado psicomentalista platense Manuel Salazar se aprestaba a realizar esta madrugada un ritual en Plaza Moreno para romper la maldición de los gobernadores, la que según la leyenda no les permite llegar a la presidencia de la nación, Carlos Menem, rápido como el rayo para estas cuestiones, ya le había ganado de mano. Temprano se había adjudicado a sí mismo la energía necesaria para romper el fatalismo, de modo que Eduardo Duhalde pueda llegar a la Casa Rosada. También otra figura prominente del menemismo, Carlos Corach, intentó sacarle el trabajo y la gloria eventual a Salazar. Y Corach dijo: quien va a cortar el maleficio va a ser la gente votando a Duhalde, afirmó el ministro, enterado del ritual que horas después iba a realizarse en la ciudad de La Plata para acabar con el hechizo
exitoso hasta el día de hoy, que según cuenta la leyenda, la bruja tolosana, que era amiga aparentemente de Julio Argentino Roca y por lo tanto archienemiga de Dardo Rocha, tanto como para no conformarse con maldecir solo al fundador de La Plata, sino también a todos los que lo sucedieran en el palacio de la calle 6. Y en efecto, Rocha no pudo ser presidente y desde entonces ningún otro gobernador bonaerense logró dar el salto para cruzar el riachuelo. En este artículo habla de que anoche Salazar, conocido como el Gitano, empleado de la gobernación en aquel entonces, involucrado hace unos años en un resonado caso de sangre en Berisso, caminó sobre las brasas ardientes en su barrio de 19 y 76 como celebración de la noche de San Juan y como primer paso del exorcismo. Luego se trasladó a Plaza Moreno transportando las cenizas de esa fogata. Prometieron no emborracharse como sí lo hicieron los brujos del siglo pasado, pero sí dar vuelta a la plaza en el sentido de las agujas del reloj y usar el champán para derramarlo sobre la piedra fundamental como antídoto. Repasemos la lista de los gobernadores que quisieron ser presidentes y no pudieron. A ver, vamos a repasar la lista de nombres de los gobernadores que vieron frustradas sus expectativas presidenciales, que se fueron sumando sin solución de continuidad. Guillermo Udaondo, Fernando de Irigoyen, Marcelino Ugarte, José Camilo Croto, Manuel Fresco, Rodolfo Moreno, Domingo Mercante, Oscar Allende, Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde y Daniel Scioli. Usualmente se dice que Eduardo Duhalde rompió la maldición de La Plata. Sin embargo, tenemos que recordar de que Eduardo Duhalde no fue electo presidente. Recordemos que Duhalde llega a la presidencia después de que Fernando de la Rúa se va en helicóptero. Por lo tanto, la maldición de la bruja de Tolosa sigue intacta porque Eduardo Duhalde no fue electo presidente, sino que llegó de otra forma. La pregunta queda planteada: ¿será Axel Kicillof la próxima víctima de la maldición de la bruja de Tolosa? Por eso decimos que una de las cosas que tiene en contra Axel Kicillof para ser presidente de la República es una maldición, y hay que ver cómo el candidato peronista lo maneja. Esto fue Alto Misterio. Yo soy Marco Bustamante. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.